Ojalá que podamos ser todos libres. Sí, cuando a alguien le llegaban discos, por ejemplo, alguien viajaba a Europa y te traían discos de Clash, Sandinista, por ejemplo, o Depeche Mode, o lo que fuera, Tuxedo Moon, nos juntábamos y escuchábamos discos, hacíamos sesiones de escucha largas y también fiestas. Había hartas cosas nuevas, o sea, no solamente lo que te estoy contando, estaba Talking Heads, estaba Police, estaba XTC, como digamos las grandes bandas, y otras cosas más extrañas también, habían más rarezas, pero por supuesto cuando llegaban discos no llegaba uno o dos, sino que llegaban varios, y si te llegaba el Sandinista, que es un triple, podíamos estar muchísimo rato escuchándolo, porque además es una obra maestra, entonces daba para escucharlo varias veces. Entonces estábamos mucho rato escuchando música, y dentro de ahí de los amigos estaba el Yogi de Emociones Clandestinas, estaba el Melo, también el Álvaro Enríquez aparecía de repente, con él escuchamos quizás otras cosas, quizás no tan raras, pero por ejemplo Bowie, me acuerdo que de repente nos juntábamos, nos tomábamos unos tragos y nos poníamos a bailar entre nosotros, así un grupo pequeño, ¿no? Un petit comité, y bailábamos y loqueábamos ahí en la sala de estar con un buen equipo, eso, y tocatas, bueno, las tocatas, no habían tantas tocatas en dictadura, pero claramente una de las tocatas ahí memorables es la del Aula Magna, sí, donde estaban los prisioneros y telonearon los Ilegales. Los Ilegales son el antecedente de los tres, que ha aparecido en algunas publicaciones de estos libros de rock penquista, ¿no? Pero sí, fue una tocata importante. Bueno, sí, en Los Ilegales estaba Álvaro Enríquez, Tita de Lindl y Yogi Alvarado, que posteriormente formó Emociones. Yo creo que ellos estaban más preocupados de tocar y tenían una línea como un poco más rockabilly, ¿no? Y diría que tocaban bastante bien. Y Los Prisioneros no tocaban tan bien, pero tenían otra fuerza, tenían una impronta que se emparentaba más con el punk, con esta actitud, con este just do it, ¿no? Y también con las letras más contestatarias. Concepción también tenía un cierto cultivo de la música a través de determinados programas de radio, ¿correcto? Sí, estaba Nueva Dimensión en la Radio Universidad de Chile, que lo dirigía Felipe Raurich, gran amigo, Pancho Vergara, Marcos Vergara, todos médicos, todos estudiantes de medicina, estaban como en cuarto, quinto, después, bueno, terminaron, y tenían una asociación de música moderna, y que eran bien militantes con la asociación de música moderna. Ahora, este sentido de comunidad que tú recuerdas ahí en Concepción, después se traslada a Santiago también con determinados códigos. Tú te vienes a Santiago a estudiar fotografía. Me vengo el año 85 a estudiar arte. Yo había estudiado historia en la Universidad de Concepción, pero al par de años me doy cuenta, me gustaba mucho, me iba bien y todo, pero me doy cuenta que no iba a ser historiador ni quería ser profesor. Y sí me atraía mucho la foto. Me vengo a Santiago, me conecto con mucha gente y me pongo a estudiar arte en el Instituto de Arte Contemporáneo. Y en primer año tenía fotografía con Lucho Weinstein y cine con el Pepe Román. O sea, tenía grandes profes en primer año, cosa que obviamente me encandiló. Y me pongo a hacer fotos como estudiante de primer año de arte. Y yendo a obras de teatro, yendo a performance, ahí aparecen cosas como... en ese tiempo como de Vicente Ruiz, como las cosas que ocurrían en el trolley, y después me cambio directamente de arte a fotografía y estudio fotografía, y después me meto a trabajar, ¿no? Pero era bien espontáneo llevar la cámara a todas partes para ti. Ya había como
una atracción hacia lo que estabas viendo que se hacía en escenario? Sí, era bastante cotidiano. No siempre andaba con la cámara, por ejemplo, las tocatas de los Pinochet Boys. Yo recuerdo que no fui con cámara, quizás porque era muy amigo de ellos y iba a carretear. Pero otras veces andaba bastante con cámara, además que no andaba con tanto equipo, porque era una impronta más documental, entonces andabas con una cámara, con un 28 milímetros o con un 50 y punto, ¿no? Y después venía todo el tema del cuarto oscuro, de los revelados, de las ampliaciones. Era todo bastante improvisado, bastante underground, nadie se preocupaba mucho de esos aspectos de la escena, es cierto. Y yo tampoco, y yo creo que los fotógrafos, que tampoco eran tantos como ahora los fotógrafos, tampoco andaban tan preocupados de eso. Yo creo que era mucho más importante lo que ocurría y documentar y tener el registro. Por eso mismo hay registros que son buenos y registros que no son tan buenos, porque la calidad de la luz, por ejemplo en la Nona Jazz, yo recuerdo que puede haber habido un poco más de un par de foquitos y que ese par de foquitos ya te hacía una tremenda diferencia versus tocar en una fuente soda al frente del Campus Oriente de la Católica, donde una vez tocaron los Pinochet Boys y estaban con un gorro de Paco, el gorro de Paco de verdad, digamos, estaba tocando el tan batería y de repente llegan los Pacos y tienen que esconder el gorro porque podía pasar algo. Bueno, esas fuentes de soda obviamente van a tener una situación de iluminación que es mucho más precaria que la Nona o que incluso que algunas performances del Trolley donde tocaba Pequeño Vicio. Ahora, en esa lógica lo que valía era el registro. ¿Tú recuerdas que el impulso para ti era dejar registro de lo que estaba pasando más que tener un catálogo de grandes fotos? ¿Qué es lo que te impulsaba? Claro, en ese momento uno nunca se plantea como tener un catálogo de grandes fotos, ni siquiera construir un archivo, ni que vas a hacer un libro el día de mañana, ni que vas a hacer una exposición. Simplemente eres un estudiante de 19, 20 años, éramos muy jóvenes, no teníamos 23 años, estamos hablando de que teníamos 19, 20, 21 años, o sea, por ahí andaba nuestro rango y andabas con cámara sacándole fotos a tus amigos, haciéndole retratos, registrando las tocatas, siendo parte y también entreteniéndote, porque también para mí de repente me resultaba mucho más entretenido estar tomando fotos, digamos, que estar esperando y tomándote una cerveza. Era también una época como de imágenes nuevas. Si pudieras recordar más o menos la estética y la visualidad de esa época, lo pienso también en que comienza a cambiar la manera en que los músicos se visten, se peinan, la manera en que la gente que va a esas tocatas también quiere manifestar algún tipo como de identidad a través de su look. ¿Era interesante ir dejando registro de eso o ahora uno mira en retrospectiva y tiene una identidad? Sí, yo creo que el look, que la imagen, que producirse, que los pelos, que el maquillaje, que la ropa, que abrazarse, que besarse, que juntarse, que jugar con la cámara, todo eso obviamente va generando una dinámica que era bastante fotográfica. Y como te digo, en cualquier condición de luz. Yo me acuerdo que una vez me hice un foco que, claro, los más grandes de nosotros, los que eran 5 años más grandes, obviamente se reían de mí, pero me sirvió mucho. Me hice un foco con un tarro de leche nido, ¿no? Y al tarro le puse una ampolleta grande, como de 300 watts, y a ese foco de tarro de leche nido le puse como un cartón, que era como un Fresnel, ¿no? Entonces yo podía como dirigir la luz. Herrera era la casa que tú compartías con los Pinochet Boys. Herrera con Catedral, donde vivimos con los Pinochet Boys en 1986, el año que vivimos en peligro. Y bueno, literal, porque hubo redadas de carabineros. Hubo allanamientos, nos expulsaron, nos quitaron la casa, nos fuimos a Brasil, nos fuimos a Sao Paulo, como muchas historias. Los vecinos les tenían recelos, ¿no? Sí, pero también en las fiestas hay que decir que de repente estaban todos muy embalados, tomaban aguardiente, hierba, esto y lo otro, y empezaban con las botellas a tirarlas del segundo piso a la calle, simplemente por el placer de escuchar el ruido del ¿no? De que se estrellaban las botellas contra el pavimento, que era una de las canciones de los Pinochet Boys. Entonces, que sonara eso, entonces hagamos sonar las botellas y estaba un poco la cagá. Entonces, de repente llegaban los pacos, golpeaban y nadie les abría, pero un día llegó un bus de pacos y se llevaron a todos los que estaban adentro. Y además estaba todo lo que es el sapeo, digamos, o sea, estaban los servicios de inteligencia,
Pero claro, nosotros éramos cabros chicos, loquillos, carreteando, no éramos el foco, pero igual te podían tener identificado que un poco estabas fuera de lo normal. Entonces siempre había gente rara, como observándote o simplemente diciéndote cosas en la calle, ¿no? Pero también, por otro lado, se da esta simpatía de otra gente, ¿no? De que, alguien se atrevía a raparse como mohicano, o alguien se atrevía a andar en el metro con los ojos pintados, y también eso tenía algo de un grado de subversión al orden. Gonzalo, hay una tocata que cuando se revisa el mundo punk y el mundo del nuevo pop de la época es quizás la que más se recuerda, que es la tocata que hubo en el Aguilucho, en el sindicato de taxistas, porque se juntaron las principales, por así decirlo, bandas que estaban comenzando a trabajar en ese momento. Yo creo que el TAN fue uno de los gestores más importantes ahí. TAN Levin. El Sebastián Levin, el TAN Levin, de los Pinochet Boys. Y bueno, ahí con los Pinochet Boys vivíamos en Herrera, con el Miguel Conejero, Banchi Conejero y yo. Éramos los cuatro, cada uno tenía una pieza y todo pasando. Era una casa como un pequeño centro cultural. Entonces, nos juntamos y el TAN empezó con esta iniciativa de contactar gente por acá, Zapatilla Rota, índice de desempleo, y dijimos, hagamos un festival y está este lugar y está el otro. Los Dada. Entonces ya habían varios grupos y se fueron sumando un poco de gente más. Entonces se hizo este festival punk. Resultó, lo que tú decías, sin mucha escena, sin mesa de iluminación, con un sonido absolutamente precario, probablemente simplemente con los monitores que habían disponibles, pero igual sonaba, y con el ambiente, ¿cierto? Y claro, iban a tocar, el festival punk estaba lleno y estaba muy buena onda, y estaba todo pasando y todo muy, muy colocados, digamos. Y los Dada iban a tocar y no llega el baterista y dijeron, ya, pues Gonzalo, toca con nosotros, y ya toqué con ellos y agarro unas baquetas y toqué sobre un cubo metálico. Esa fue mi batería, digamos, como hacer percusión, como en vez de una caja usé un cubo metálico para hacer algunos ritmos, y TV Star declamaba aborto, aborto, abortón, y bueno, eso, ¿no? era... Muchas de estas bandas ni siquiera tenían canciones todavía. No, era una puesta en escena. Era bastante improvisado. ¿Recordáis otra tocata importante, así como a ese nivel? Bueno, si pudierais como quizás mencionar las tocatas del garage que tú recordáis como más relevantes, o del trolley, quizás, o alguna que te... Ahora del trolley recuerdo Pequeño Vicio, y también de María Sonora. María Sonora yo creo que ella fue como a fines de los 80, pareció como el 89. Y también habían obras de teatro. No recuerdo tantas tocatas del trolley, pero sí en Matucana habían más eventos, una fiesta que organizó Vicente Ruiz, estaba la fiesta de Bela Lugosi o fiesta de los vampiros, donde habían performance. Había una que se llamaba Boisek, una obra que se llamaba Boisek de Octavio Meneses, que era, en ese tiempo se usaba mucho el concepto de danza-teatro. Tocaron este evento 3.000 mujeres, me acuerdo, también en Matucana 19, donde estaba Sebastián Pica, la José Levín, Arlette Jequier, la Leo Calderón, Francisco Koch de Viena. Entonces se armaban grupos y tocaban como híbridos, ¿no? Y también con mucha gente, y de repente cuerdas colgando, la gente pasaba de un lado para otro, era un galpón enorme. Y después tocaron los electrodomésticos, ya como un concierto más de big band, algo mucho más producido, ya habían cámaras, había parrilla de luces, era como otra cosa. Estaba todo como recién, como moviéndose, ¿no? Porque, claro, Los Prisioneros venían como de 83, 84 ya, sonando fuerte, y el 90, si no me equivoco, sale Corazones, con otra formación, con otro sonido, con música electrónica. Pero claro, antes aparecen los tres desde Concepción en Santiago y tocan el 88 en el Centro Cultural Mapocho y la rompen. Y después tocan en el Café del Cerro y la rompen también. Entonces empiezan a aparecer, y después
toca Emociones Clandestinas también desde Concepción. Y por otro lado, en Santiago también habían otro tipo de bandas, ¿no? Quizás más rockeras. Entonces, esto va cambiando a poco, pero no tan de a poco. Fue como bien rápido, como que la pasada, como de los fines de los 80 a los 90, hay un cambio así. Bueno, el 86, UPA saca con un sonido más pop, saca su primer disco, que era, en realidad disco, era un cassette. Ahí también me pidieron una foto para la imagen. Entonces, todo esto es como algo nuevo en Chile. Algo que a lo mejor en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, llevaba años y habían revistas importantes como New Musical Express, como Melody Maker, como Best o Rock and Folk. Acá no existía ese bagaje, entonces estaba todo como bastante improvisado. Al final esas fotos se han convertido como en muy representativas de lo más under de lo under, o sea, era una banda que no llegó a tener discos y que sin embargo como que subsiste, ¿cachai? Claro. ¿Los Dada tenían esa cosa en escena como media magnética, ponte tú? Bueno, son un mito. Sí. Son un mito porque ¿qué registros hay de ellos? Yo creo que puede estar el registro del Festival Punk, o quizás algo más, pero no hay, que yo sepa, no hay grabaciones, demos, máster, nada de lo de Dada es como una leyenda, ¿no? El T-Star, claro, tenía como un bagaje, siento yo, que probablemente más cercano también a la literatura. Entonces le gustaba escribir letras y también le gustaba pintar. Y pintaba bastante bien. T-Star era un tipo muy talentoso, sin tener mucha escuela, o poca o nada de escuela, pero pintaba como figuras egipcias, me acuerdo, que le encantaba como toda esa iconografía egipcia. Y era muy talentoso. Era un personaje encantador, como físicamente un poco como frágil, como muy delgado, como esa gente como que come poco y bebe mucho, como esa contextura, ¿no? Entonces, también era todo como así, como bastante extremo. ¿Cómo te enteraste tú de la muerte del T-Star? Creo que fue el año 87, algún amigo me comentó y fue bastante fuerte porque creo que se emborrachó y de repente entraba como en algunos cuadros convulsivos, ¿no? Cercano a, no sé si tenía epilepsia o algo parecido, pero de repente como que hacía algunas convulsiones y parece que se cayó en la norte-sur y de una altura bastante fuerte y se mató. Los Parkinson siempre tuvieron esa cosa media insolente, que se les nota en las fotos, se les nota en la música y se les nota en lo que uno recuerda de la música de ellos. ¿Los recordáis así también? Como una banda media así sí, como... Sí, también es parte de esa transición, digamos, 80-90, ¿ah? Como de una banda que viene con una actitud como bien insolente, como bien desde la dictadura, pero empieza a entrar en los 90. O quizás desde ahí podéis recordar que las fotos, como que probablemente ellos no te posaban para la foto, era más bien tú que los perseguías y como para hacer tomas de... Claro, tampoco los perseguía, estaba con ellos nomás, ¿no? Estás con ellos, estás como conviviendo con ellos y de repente sí me posaban para algunas fotos cuando se armaba como alguna fiesta, ¿no? Como que ahí se armaba como una pequeña sesión de fotos, como entre comillas, con estos focos que yo te digo como improvisados. Y claro, de repente también salir a la calle a tomar algunas fotos. Me acuerdo de alguna sesión con el Miguel, que salíamos, él con un teclado chiquitito, que creo, si no me acuerdo, fue el mismo que le prestó a Jorge González para el baile de los que sobran, ¿ah? Que tiene una historia de ese teclado, así como para componer, imagínate, una canción mítica. O sea, entonces, de repente salíamos con algún teclado, una cosa así, y hacíamos fotos. Las fotos de los Pinochet tienen una estética, o sea, una subestética que yo creo que hay que homenajear de algún modo, que es la estética de la ropa de bandera. Ah, claro. A veces alguien comentaba que alguien se compraba un abrigo y se querían sacar una foto porque alguien se había comprado un abrigo. Sí, bueno, habían sí, ciertas modas también, ¿ah? Como los abrigos de gangsters, abrigos viejos. También en algún momento estuvieron de moda los pantalones bombachos, como de quitadores. Y te podías comprar ropa usada, claro, barata y bonita.
A mí me gusta mucho la foto de Emociones Clandestinas, la que tenís, si le pudierais hablar un poco cómo la tomaste, Sí. porque estás junto al Biobío. Después nos fuimos a el borde del río Biobío, creo que se llama el terraplén. Y ahí nos ponemos como en la ribera del Biobío, lo único que se ve atrás es agua, pero como que no se sabe tampoco dónde estás. O sea, podría ser un lago, podría ser Suiza, podría ser... nadie sabe dónde estás. Como que era distinto un poco a esta cosa de los prisioneros, de que nos vestimos con North Star y blue jeans y chaleco, cuello en B, como un poco como andarías en tu casa y salimos a la calle. Acá sí había una preocupación, en ese sentido, por retomar la pregunta que me hacías delante, de que sí, emociones, después lo retoman los bunkers en los 90, hay una preocupación por la estética, por el concepto, por cómo te ves, digamos. Y de pronto por tus referencias, ¿no? Por tus referencias musicales también. Que O vienen sea, de claro, y Inglaterra referencias musicales. Y claro, no solamente vienen de revistas de música, porque había muy pocas, sino que también de las imágenes de los vinilos. Las imágenes de los vinilos eran un referente. Y las imágenes que venían adentro de los vinilos también eran un referente. Porque en Chile había poca información. Entonces, la información que había se valoraba mucho. Tenía una muy buena foto de las Cleopatra. O quizás tú no las recordáis en el sentido de haber hecho música, o sí, porque todo el mundo las recuerda más bien como en el mundo del teatro. Pero mal que mal ellas tenían como canciones. Es verdad, pero claro, ellas se hacen famosas con el Hey, Cleopatras, porque hay un featuring Jorge González. Que se las hizo a ella. Claro, que se las hizo a ella, pero ellas cantaban ahí. Sí. ¿Ah? Cantaba la Cecilia, cantaba la Jacqueline, cantaban varias. Entonces, después esa canción como que la rompió y Jorge le pone Hey Mujeres porque finalmente era una composición de él. Pero ellas también tenían sus letras y además bailaban flamenco, como que eran multiformato. Hay pocas fotos de las bandas del Pequeño Vicio, pero tú tenés varias. También se puede ir ahí a hablar. Hay unas fotos en el Cerro Santa Lucía que están en tu libro. Sí, ahí... y quizás también hablar del carisma del Titín, si es que lo había. Yo creo que el Titín también tenía esta cosa media casi Federico Moura, un poco de ser medio como frontman. Era bien performático, además él bailaba, se movía bien, hacía danza teatro con Vicente Ruiz. Vicente Ruiz le gustaba, yo creo, trabajar con el Titín. Entonces el Titín no solamente declamaba o cantaba un poco, porque quizás no era tan afinado, pero se movía en el escenario y tenía esta cosa, como dices tú, como muy performática. Entonces hay fotos de ellos, tengo fotos de ellos en el Trolley, en la Nona Jazz, en el Cerro San Cristóbal, en algún ensayo. Como que en algún momento fuimos un poco amigos también con el Titín Moraga. Nos juntábamos, hacíamos como training. Y de repente uno sabe lo que tiene, pero de repente, como hay harto material, te encuentras con cosas que no sabías que las tenías. Te encuentras con sorpresas y las vas mirando en mesa de luz con una lupa y después vas digitalizando y las vas mirando en el computador y las que te van gustando las vas retocando, en fin, todo ese proceso. Y sí, de repente te encuentras con fotos del trolley de multitudes, con fotos de amigos del trolley. El otro día me encontré con una foto de unos amigos y habían 3 amigos muertos también, que en la misma foto, y fue así como un misterio, ¿no? Que aparecieron en la misma foto 3 amigos muertos, y gente querida. Y fotos de Matucana, como que estaba mirando un poco toda esa escena.